Hola, muy buen día para todos. Y bueno, en este último video, sí, es el último ya de la Siciliana Paulsen, vamos a ver una variante algo extraña, en el sentido de que, bueno, el blanco puede, por ejemplo, jugar E4, C5, caballo F3, E6, y ahora, bueno, todo el mundo esperaría la jugada de 4, pero puede el blanco retrasar esa jugada y jugar, por ejemplo, caballo C3. En este caso, seguramente muchos de nosotros no sabríamos qué hacer. Nos desesperaríamos, jugaríamos cualquier cosa y bueno, terminaríamos transponiendo a otra apertura totalmente extraña que no sería la pausa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer ante una jugada como caballo C3? Bueno, hay que jugar sencillamente A6 y si por ejemplo ahora se juega G3 y no se rompe en D4 como se esperaría, la jugada B5 con idea de alfil B7 es lo más normal. Alfil G2, alfil B7. Y ahora, por ejemplo, D4 ya estaríamos entrando en algo parecido a la variante anterior, ¿sí? Pero obviamente algo diferida. Por ejemplo, acá en vez de D4 se puede jugar varias opciones. E5, por ejemplo, es una de ellas, pero en este caso D6 sería muy sólido. Eh, Eliminaríamos el peón de E5, con lo cual se podría desarrollar luego el caballo F6 tranquilamente, no habría ningún problema. Si es por D6, alfil por D6. Y si no se toma, yo tengo que tomar en E5, luego caballo F6, alfil D7 y enroque corto y estaría muy bien. Con lo cual esto no tiene ningún problema en negro. Si por ejemplo se juega dama E2, que es otra posible alternativa, en este caso se debe jugar caballo C6, evitando la jugada de 4, ¿verdad? Como está marcada en color rojo. Enroque, D6 y observar muy bien la configuración que está marcada en color verde, porque va a ser una configuración muy característica de peones en este tipo de posición. Entonces recuerden muy bien esta configuración de peones porque será la que deban hacer para quedar bien, digamos, o sólidamente en esta posición cuando se retrasa el avance de 4. Bueno, D3 por ejemplo, caballo F6 y ahora si torre D1, caballo D4, si bloqueo cualquier ruptura de D4 y si A4 se contesta con B4, caballo D1, alfil E7, caballo E3, enroque, caballo C4, caballo D7, alfil F4 y dama C7 con idea de apoyar el avance de caballo de D a E5 y esta posición obviamente para el negro es bastante sólida, no tiene problemas. En lugar de E5, en lugar de dama E2, se puede jugar también la jugada D3, así que parece también razonable. A lo que se contesta con D6 y de nuevo tenemos la configuración mencionada anteriormente. Y ahora hay dos posibles variantes, una es caballo G5, la otra es enroque. Si caballo G5 se contesta con H6, caballo H3, B4, caballo E2, D5. Si E por D5, alfil por D5 no sería muy bueno para el blanco. Y si enroque se contesta con D por E4, D por E4, dama C7, F4, caballo C6, C4, caballo F6, E5, caballo D7, alfil E3, enroque largo, jugada muy buena. Y ahora un dama C2 se contaría con un G5 con un gran contrajuego, ¿sí? Dado que por ejemplo si se juega F por G5 caería el peón de E5 y bueno, el negro quedaría con un muy buen control central, posición totalmente sólida para el negro. Y si se juega en esta posición en vez de caballo G5 la jugada enroque, que en este caso se contestaría, bueno, alfil E7 y ahora hay E5 y caballo E1 como posibles alternativas para el blanco. Si E5, D por E5, caballo por E5, alfil por G2, rey por G2, caballo D7. Bueno, si caballo por D7, dama por D7, dama F3, torre C8, A4, B4, caballo E4, caballo F6, el negro no tendría problemas. Y si en vez de jugar caballo por D7 se jugara caballo C6,
En este caso vendría dama B6, caballo por E7, caballo por E7, A4, enroque corto. Y bueno, el negro tampoco tenía dificultad, ha desarrollado todas sus piezas, con lo cual ha completado la tarea de la apertura. Bien. La segunda variante, en vez de jugar E5, sería la jugada caballo E1, lo cual se contestaría con caballo C6, F4, caballo F6, F5, E por F5. Si E por F5, D5 le deja un dominio central enorme al negro, con lo cual esto no es favorable. Y si torre por F5, enroque, torre F1, torre E8, caballo F3, B4, molestando el caballo, caballo D5, caballo por, peón por, y caballo B8 lo dejaría al negro muy bien, con idea de jugar caballo D7 para acomodar el caballo de B8. Esta posición también es una posición muy sólida para el negro. Bien, otra, con lo cual vamos a observar que tampoco hay nada interesante con la jugada de 3. Otra posible alternativa sería enroque. ¿Sí? Hasta ahora entonces repasemos, hemos visto E5, hemos visto dama E2, hemos visto D3 y ahora vamos a ver enroque. En este caso la jugada B4 es muy buena, dado que molesta mucho al caballo. Caballo A4, alfil por. Y ahora, por ejemplo, si se juega torre 1, caballo F6, D4, C por D4, C por D4, alfil G2, rey G2, caballo C6, y el negro estaría muy bien en esta posición. Y si en vez de jugar torre 1 se jugara D4, vendría en este caso, bueno, C por D4, dama por D4, caballo F6. Y ahora hay tres posibles alternativas. Para el blanco, alfil E3, que es dudosa, C3, jugada interesante, y alfil G5, que es la mejor variante que puede hacer en esta posición. Si alfil E3, que es dudosa, permitiría un caballo C6, dama D2, alfil E7, torre de F de 1 atacando el peón de D7, y bueno, D5, el negro tendría una ligera ventaja, dado que ha logrado consolidar su posición y ya no tiene ningún peón débil ni retrasado en columna abierta. Si C3, vendría la jugada B por C3, caballo por C3, alfil B7, jugada buena, ¿sí? Quitando el alfil de la amenaza del caballo, pero además manteniéndolo en la gran diagonal para defender y oponerse al alfil de G2. Alfil F4, caballo C6, ganando un tiempo, dama A4, dama B6, torre F, E1, alfil E7, y bueno, las negras también en esta posición tendrían una ligera ventaja, dado a la mejor posición y obviamente el peón de más, ¿verdad? Que no parece que el blanco no ha obtenido nada a cambio. Y por último la jugada alfil G5, que permitiría caballo C6, dama E3. Y acá hay dos alternativas interesantes para el negro. Una es ganar el peón con alfil por C2, B3, alfil E7, con juego completamente igualado, aunque es cierto que es un poco arriesgado, pero bueno, el jugador que decide intentarlo lo puede hacer. Es arriesgado porque obviamente a cambio de ganar un peón le regala un poco de iniciativa al blanco, pero de todas formas el juego está igualado, como vuelvo a repetirlo. Y la otra opción un poco más sólida es D5, que jugaría, bueno, C4 el blanco para abrir líneas, B por C3, caballo por C3, alfil por, alfil E7, alfil por, G por, ¿sí? Jugada muy buena. Y en este caso el juego también estaría igualado, ¿sí? Pero bueno, no tiene dificultad el negro para defender esta posición, con lo cual bastante recomendable de jugar esta línea. Bien, con lo cual, bueno, hasta ahora hemos visto todas las alternativas y ahora vamos a ir a la central. La central es D4, ¿sí? Abriendo, ¿verdad? Una siciliana abierta. C por D4, caballo por D4 es lo mejor, pero se puede intentar un dama por D4, a lo que vendría un caballo F6. Y por ejemplo ahora, si E5, caballo C6,
dama F4, B4, jugada buena, y el negro estaría bien. Si en vez de 5 se jugara la jugada alfil E3, vendría caballo C6, dama B6, torre B8, para no romper tensión y defender el alfil de B7, enroque largo D6, torre de H a E1 y alfil E7, y esta posición estaría completamente igualada para el negro. Con lo cual lo mejor que puede jugar entonces es caballo por D4, caballo F6 desarrollando, enroque corto es lo mejor que puede hacer el blanco, pero por ejemplo se puede intentar un dama D3, se puede intentar un alfil G5, A3 y dama E2. Si dama D3 sería dudoso porque coloca a la dama en una posición incómoda, D6, enroque caballo de BD7, y bueno, el caballo va a saltar a E5 o a C5 creando realmente complicaciones sobre la dama. Por eso es una jugada dudosa, digamos, una mala opción llevar la dama de 3. Si alfil G5, alfil E7, enroque B4, caballo A4, dama A5, tocando el caballo y ganando un tiempo en el desarrollo. Además toca el alfil de G5, ¿verdad? Con lo cual es un ataque doble. Obliga a una reacción como alfil por, y bueno, hemos ganado la pareja de alfiles. Jugar ahora E5, que puede parecer lógico, haciendo un ataque descubierto sobre el alfil de B7, permitiría, bueno, alfil por G2, E por F6, alfil por F1, y ganaría material en negro, con lo cual esto no es bueno. Si caballo B3, por ejemplo, se contestaría con dama por A4, caballo C5, dama C6, caballo por, y ahora alfil E5, que es una jugada. Yo no puedo tomar el caballo de B7 porque vendría la jugada E5, ¿verdad? Liberando el rayo de acción del alfil, y bueno, terminaría recuperando el material del blanco. Pero alfil E5 bloquea el peón de E5, con lo cual esto es muy bueno. Es una jugada intermedia. Caballo de 6 jaque, dama por, alfil por. Parece que de todos modos el blanco se salió con la suya con la jugada de 5. Alfil por E5, alfil por A8, alfil por B2, torre de A a B1, alfil C3, A3, A5. Pero bueno, como podemos observar, el negro ha sacado intereses en la posición, ¿sí? Se ha quedado con una mayoría de peones, ¿sí? Tiene más peones en esta posición, con lo cual está ganada la partida, obviamente a cambio de el sacrificio, ¿verdad? Ha quedado un alfil y dos peones contra una torre, lo cual está completamente compensado. Si contamos, el alfil vale 3,5, más dos peones 4,5, 5,5, y la torre vale 5, con lo cual hay medio punto a nuestro favor. Nos vamos a enrocar y vamos a tener una posición completamente sólida, ¿verdad? Por eso el negro está mejor en esta variante. Bien, entonces alfil G5 tampoco presenta un problema. A3 es otra posible alternativa, se contesta con, bueno, D6, enroque, caballo BD7, torre 1, dama C7, A4, B4, caballo A2, y bueno, la jugada caballo C5 también lo dejaría muy bien al negro, ningún tipo de problema. Si se juega dama E2, que sería la última subvariante, se vendría la jugada dama B6 por parte del negro, atacando el caballo débil. Y ahora hay dos posibles alternativas. La más lógica parece alfil E3, y de hecho es lo mejor. Y caballo B3 es una opción secundaria. Si caballo B3, D6, sigue evitando un E5 por parte del blanco. Enroque, caballo BD7, A4, B4. A5, ¿sí? Una jugada de ataque intermedia antes de quitar el caballo. Dama C7. Y ahora hay dos posibles retiradas de caballo, caballo A2, caballo A4. Si caballo A2 de 5, alfil F4, dama C4, dama por, peón por, caballo de 2, torre C8. Y bueno, el negro tendría una muy buena posición y un muy buen juego. Y ante un caballo A4 se contestaría con torre C8, C3, B por C3, caballo por C3, alfil E7. De nuevo el negro tiene una posición bastante sólida y sin ningún tipo de problemas.
Y por último, bueno, la variante alfil E3, que habíamos dicho que era lo más sólido. Alfil C5, enroque, caballo C6, caballo por C6, alfil por E3, F por E3, dama por C6. Y bueno, podemos observar que en esta posición el negro ha quedado bien, dado a la debilidad de peones que presenta la configuración blanca, con lo cual perfectamente jugable por parte del negro. Bien, de esta forma hemos analizado todas las subvariantes y hemos llegado a la conclusión de que ni dama de 3, ni alfil G5, ni A3, ni dama de 2 son lo mejor para el blanco, sino que lo mejor es jugar enroque. En este caso, bueno, B4, caballo A4, alfil por, caballo por, torre E1 sería lo mejor. Decir que ahora en vez de torre 1 se puede jugar alfil E3, que sería malo, dado que permitiría un D5, C4, B por C3, B por C3, caballo D7, C4, D por C4, y ante un dama F3 vendría caballo de D a F6 y el negro tendría una ligera ventaja en esta posición, lo cual no es muy bueno. Por esa razón lo mejor es jugar torre 1, caballo C5, jugada interesante, y ahora dama F3 es una alternativa sólida, pero también se puede jugar caballo por C5, ¿verdad? Alfil por, alfil E3, dama B6, A3, caballo C6, caballo por, dama por, alfil por, dama por, A por B4, dama por B4, y bueno, en esta posición el negro está muy bien, con cierta presión sobre el flanco de dama blanco. También se puede jugar en vez de caballo por C5, C4, a lo que vendría, perdón, C4 a lo que vendría, bueno, caballo por, dama por, alfil C5, alfil E3 y caballo B3 son las jugadas. Si alfil E3, bueno, se contestaría con dama B6, torre A D1 y enroque corto. Muy sólido para el negro todo esto. Y si caballo B3, bueno, retiro el alfil E7, C5, caballo C6, con un muy buen desarrollo de piezas por parte del negro. Tampoco es un problema esto para la posición negra. Y por último, bueno, la jugada dama F3, que es la jugada más agresiva. Sí, de hecho la variante principal. Torre A7, jugada única, ¿sí? Que se puede hacer para evitar la amenaza que lo está planteando el blanco. Y ahora, por ejemplo, la jugada B3 sería dudosa, dado que permitiría un caballo por, peón por, alfil E7, alfil E3, torre C7. Se mejora la posición de la torre negra, se creó ciertas debilidades sobre la configuración de peones blancas del flanco de dama, con lo cual esto no es muy necesario hacer, ¿verdad? Entonces B3 no fue una jugada muy buena por esa razón, porque ayudó al negro a crear debilidades en nuestra posición siendo blancas, y además le permitió al negro poder activar su torre, con lo cual esto no es muy recomendable. Por esa razón la jugada caballo por C5 es lo mejor. Alfil por, alfil E3, dama B6, dama G4, enroque torre A D1, D6 con idea de jugar la jugada caballo D7 sería lo mejor. H4, rey H8, ¿sí? Es importante jugar rey H8 ahora, que puede parecer una pérdida de tiempo, pero en realidad no lo es, dado que el blanco va a amenazar H5, H6, ¿sí? Y no lo voy a poder frenar el avance. Pero si juego rey H8 ahora, lo bueno es que ahora, por ejemplo, si me juegan H5, H6 ya freno el avance del peón. Y ante, por ejemplo, un dama F3, caballo D7, estaría todo muy bien. Si caballo B3, caballo E5, el negro quedaría realmente muy bien en esta posición. Y si, por ejemplo, se juega caballo C6, que sería una jugada dudosa, el negro estaría ganando porque jugaría torre C7, torre por D6, caballo E5 y tendría una ventaja decisiva. Y bueno, de esta manera hemos cubierto esta extraña variante, pero también muy jugada. He visto partidas de grandes maestros que la realizan. De hecho, a Diego Flores, que juega mucho la Paulsen, se la han jugado muy seguido esta línea, con lo cual hay que saber qué hacer.
y defenderse con las negras, ¿verdad? Así que bueno, de esta manera ha quedado cubierta toda la defensa siciliana Paulsen con todas sus variantes principales y subvariantes que se desprenden de las variantes principales, con lo cual de estudiar todos los videos que he ofrecido anteriormente, quedarán con un muy buen repertorio, bastante sólido, y obviamente se harán muy fuerte contra la peón de rey. Bien, en próximos videos voy a estar subiendo anti-sicilianas, ¿sí? Para luchar contra jugadas que no me lleven a jugar la Paulsen, por ejemplo. También subiré una defensa contra la peón de dama, que seguramente vamos a ver una india de dama y una ninzo india. Y también les daré un repertorio para que puedan luchar contra la inglesa, así que generalmente suele ser un problema para las negras. Les daré un repertorio bastante sólido y profesional para competir en torneos fuertes. Así que bueno, chicos, hasta acá llega la defensa siciliana Paulsen. Espero que haya quedado muy claro. Y bueno, la idea de todo esto era simplemente darles un repertorio sólido para jugar con negras. Nos vemos.